Buenos días con todos. Hoy día nos reúne el tema de matriz de indicadores y herramientas de mejora de la calidad. Todo eso en el contexto del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 de gestión de procesos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y vamos a ver este tema. Una pequeña introducción es básicamente que hemos estado ya hablando hace 2 días o desde esta semana acerca del sistema de gestión de calidad que involucra una serie de normas cuyo objetivo es incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Y para eso se han definido herramientas, documentos, para poder lograr su implementación. En esta oportunidad vamos a hablar de la matriz de indicadores y las herramientas de mejora de la calidad. Muy bien, empezamos. ¿Qué es la matriz de indicadores? Es una matriz propiamente dicha que involucra o relaciona la política de una organización, es decir, su direccionamiento hacia sus clientes, involucra el objetivo general para el cumplimiento de esa política, qué área está relacionada con ese objetivo general, quién es el responsable, cuál es el indicador de ese objetivo, es decir, la variable con la cual se va a medir el logro o desempeño de este objetivo, la fórmula de cálculo de este indicador, así como también se define la meta y un rango mínimo de desempeño y un rango máximo también de desempeño. También define la frecuencia de evaluación. Esto es muy importante para que se pueda precisamente lograr resultados, porque imagínense que no se defina un periodo de evaluación, es como querer pretender que nunca se van a pedir resultados. Entonces, esto es muy importante porque sirve precisamente de retroalimentación, de poder lograr las mejoras y no perder información o datos durante el desempeño. Entonces, vamos a ver un ejemplo acerca de la matriz de indicadores que define el desempeño esperado en las áreas de la organización. En este caso, tenemos 4 áreas: ventas, producción, calidad y logística, que mide precisamente sus variables. Empezamos con un fragmento de la política de esta organización. Dice: somos una empresa líder en la elaboración de productos alimenticios enfocados en la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Es incrementar la satisfacción de nuestros clientes bajo este esquema o este fragmento de la política. ¿Qué área involucra? El área de ventas. El responsable es el jefe de ventas propiamente dicho, y el indicador para el logro de este objetivo es medir la respuesta al cliente. En este caso, la respuesta al cliente está relacionado a la medición del tiempo que le toma a esta área en responder las solicitudes de cotizaciones de los clientes. Define una meta, en este caso es un día, para poder responder al cliente. El mínimo puede ser 0 en este caso, no necesariamente 1, puede ser 0. Como máximo, 2 días. Es decir, ya estamos definiendo un rango de desempeño. ¿Correcto? Entonces, en principio, nosotros evaluamos todo este desempeño de manera mensual, como indica la frecuencia de evaluación. Para ello, mensualmente, se pretende ver cuánto tiempo le toma al área de ventas, en base a todas sus solicitudes, cuánto tiempo le toma la respuesta. Y para ello, se debe tener una lista, ¿no? Una lista de solicitudes. Por otro lado, es importante
definir que no es el único indicador para esta área. Pueden haber varios indicadores. Y para ello, a manera de ejemplo de hoy día, estamos mostrando solo este indicador, respuesta al cliente. ¿Ok? Entonces, en principio, nosotros vemos que es importante responder rápidamente al cliente y la única forma de saber cómo lo estamos logrando es medir ese desempeño. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el siguiente indicador, que es reclamos de inocuidad, pero vamos a ver ahora a qué está relacionado. La otra parte de la política es mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por normas legales reglamentarias, sistema de gestión de calidad, inocuidad y requisitos de los clientes. El objetivo general, garantizar el sistema de gestión. El área producción, el responsable jefe de producción, y el indicador es reclamos de inocuidad, que significa que, que todo lo que entregamos no debe generar daño en la salud. Entonces, ponemos como meta 0 reclamos al respecto, ¿no? 0 número de reclamos de ese tipo. A lo mucho 1, pero en el periodo de evaluación es anual. Esto significa que mensualmente nosotros podemos evaluarlo también y en principio no deberíamos tener ningún reclamo, ¿correcto? Pero si lo tenemos durante el año, a lo mucho se va a considerar como un buen desempeño un reclamo. Y de esto está encargado, o mejor dicho, se mide al jefe de producción. Imagínense que el jefe de producción recibe un reclamo de inocuidad el mes de mayo, por decir, de este año. Entonces, ya está, digamos, en un nivel totalmente grave, por decirlo de otra manera, y que tiene que incrementar sus esfuerzos para evitar que vuelva a ocurrir ese tipo de problema o algo relacionado a inocuidad, ¿correcto? Entonces, si se detectara otro reclamo, entonces, de ese tipo y fuese válido, entonces estamos viendo que saldría del rango de trabajo normal durante el año y eso involucraría otro tipo de acciones. Eso ya le da una alerta justamente a la alta dirección, ¿no? Ok. En la otra parte de la política dice, asegurando la calidad, inocuidad, legalidad e integridad de nuestros productos. Objetivo general, cumplir las exigencias legales y requisitos de los clientes. El área involucrada es calidad, con responsable su jefe de calidad, y el indicador es certificaciones, que se refiere a mantener las certificaciones que tiene la empresa para que pueda asegurar el sistema de gestión de calidad u otro tipo de sistema, sea seguridad o calidad. Entonces, se pone como meta que debe mantener el 100% de las certificaciones, como mínimo 95, bueno, máximo 100, y la frecuencia de evaluación es anual. Es decir, durante el año, la organización puede tener auditorías, ¿no? Acerca de sus certificaciones que podrían ser, por ejemplo, por HACCP, puede ser por BPM, puede ser por ISO 9001, puede ser por un tema de seguridad en el trabajo, ¿no? O un tema de medio ambiente. Cualquiera de esas certificaciones que pueda tener la empresa o la organización, entonces involucra a este indicador. Entonces, y se mide de manera anual. Imagínense que durante el año la organización empieza con 3 certificaciones y durante una auditoría, digamos la final de una de ellas, puede ser, por ejemplo, de calidad, no aprueban la certificación y resulta con un indicador grave. Entonces, obligaría a perder esa certificación, lo cual no se puede permitir, ¿no? Entonces, para medir ese nivel de actuación, es que se define el nivel mínimo y máximo. El otro indicador que tenemos acá está relacionado a la última parte de la política, que es
comprometidos con la mejora continua y el trabajo armónico con nuestros proveedores, colaboradores y clientes. Y acá el objetivo es mejorar los procesos y optimizar los recursos del área relacionada es logística. Responsable, el jefe de logística, y el indicador es despacho. ¿Correcto? Entonces, el indicador porcentaje de despacho, cuya fórmula está representada o se relaciona a cuántos despachos en el mes está comprometido la organización. Por ejemplo, en el mes de agosto, la organización está comprometida con 20 pedidos, es decir, 20 despachos ya comprometidos. Entonces, esos 20 despachos, la organización tiene que velar para que pueda entregarlos en esas fechas comprometidas, en este mes, por decirlo así. Entonces, la meta que se establece es el 95%, con un mínimo del 90% y un máximo de 100%. Podría ser un poco más incluso la meta, siempre y cuando adelantara en todo caso despachos, y ahí sí podría exceder. Sin embargo, la frecuencia de evaluación es mensual. Y acá es muy importante definir el periodo o frecuencia de evaluación de este indicador, porque imagínense que se defina la frecuencia de evaluación semestral o anual. Perderíamos mucha oportunidad de retroalimentación como información y oportunidad de mejora sobre todo. Entonces, en principio, esta organización establece estos indicadores para medir, ¿qué cosa? El desempeño esperado de las áreas, ¿no? de la organización. Entonces, ¿qué se busca con una matriz de indicadores? Uno, asegurar el cumplimiento de los objetivos y por tanto el logro de la política. Lo otro es dar dirección a los responsables, es decir, cada área y sus responsables relacionados tienen una forma de actuación, tienen un nivel de desempeño o medición de su trabajo, orientado a resultados. No sé si han escuchado alguna vez, organización enfocada a resultados. Bueno, esta es la forma, precisamente, de cómo nosotros tangibilizamos precisamente este enunciado, ¿no? Que se definen indicadores y sus niveles de desempeño para que de esa manera se asegure los resultados y por tanto la sostenibilidad de una organización. Sin embargo, no es suficiente con medir los indicadores, sino que ya sea teniendo un buen desempeño o un mal desempeño, se tiene que analizar a qué se debe precisamente estos resultados, sobre todo los malos desempeños, ¿no? Entonces, para eso hablaremos de las herramientas del sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad tiene herramientas para poder analizar el desempeño, el trabajo de cada área, ya sea de los procesos, incluso los resultados de los productos, como también de las personas. Entonces, existen herramientas, y justamente de eso vamos a hablar acá, a continuación. Tenemos las herramientas de mejora de la calidad. Y es muy importante estas herramientas porque nos permite, sobre todo, poder lograr la mejora, propiamente dicho. Si hay algo que no se mide, no se va a poder mejorar. Y precisamente en el seguimiento de los indicadores es que medimos justamente el desempeño, los procesos, y gracias a esa medición vamos viendo a qué se debe, ¿correcto? Entonces, tenemos herramientas orientadas para medir ya sea un buen desempeño como un mal desempeño. ¿Por qué es importante medir un buen desempeño? Porque nos permite visualizar, identificar qué estamos haciendo bien. ¿Para qué? Para mantener ese buen desempeño, esa buena acción. Y si tenemos un mal desempeño, identifica cuál es la causa principal para poder eliminar o mitigar esa causa que está generando ese mal desempeño. Entonces, tenemos 7 herramientas principalmente para la mejora de la calidad.
el flujograma, el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, las hojas de control, el histograma, diagrama de dispersión y control estadístico de procesos. Muchos han hablado, por ejemplo, del diagrama de Ishikawa, ¿no? El diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Y vamos a empezar por ahí. Pero quiero acotar que una organización sin el conocimiento de estas herramientas es una organización que estaría caminando muy, pero muy lento. Puede medir sus resultados, pero si no tiene la suficiente conocimiento, experiencia y sobre todo empuje para conocer estas herramientas, entonces está haciendo de una manera algo ciego, por no decir poco orientado, la mejora de sus procesos. Y vamos a hablar justamente de cómo es que nos ayudan estas herramientas precisamente para mejorar los resultados. Cada herramienta tiene un objetivo, tiene una aplicación. Vamos a empezar por el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, o diagrama causa-efecto, recibe su nombre porque precisamente identifica de manera general, ¿no? Relaciona el problema u oportunidad con principales factores. ¿Cuáles son esos principales factores? La mano de obra, el material, el método de trabajo, puede ser el medio ambiente también, la forma de medir las cosas, o la maquinaria o equipos. ¿Correcto? Estos aspectos en los cuales se mide precisamente la problemática o que se relaciona la problemática o las posibles causas con estos métodos, empieza a generar un orden, una clasificación de las causas. Pero no es que termine acá, mediante una lluvia de ideas, o brainstorming como se denomina, empezamos a clasificar las posibles causas. Sin embargo, es importante siempre preguntarse a qué se debe una problemática. Y hasta no encontrar más porqués, entonces hemos llegado finalmente a la causa raíz. Es decir, el método de las 5 S, por lo general denominado normalmente de esa forma, indica que debemos descubrir a qué se debe un problema. Entonces, acá vamos a mostrar un ejemplo acerca de cómo identificar las causas raíces acerca de una problemática, pero relacionado precisamente a, en este caso, a la cerveza. La cerveza tal es peor que la cerveza cual, ¿no? O sea, una cerveza puede ser mejor que otra. Entonces, trata de identificar a qué se debe. Entonces, mediante este diagrama, ¿no? Mediante una lluvia de ideas, empezamos a clasificar a qué se puede deber. Entonces, alguien dijo, por ejemplo, que el camarero sirvió peor la cerveza, es decir, una persona lo sirvió de mala manera, ¿no? Entonces ya empieza a relacionarse con la mano de obra esa causa, ¿no? Otro dijo que el camarero nos explicó con detalle la historia de la cerveza cual. Es decir, para decir que una cerveza es peor que la otra es porque una la sirvió mal y la otra la explicaron mejor o bien, en todo caso. También tenemos una causa que indican, ¿no? El vaso de la cerveza tal, por decir un tipo de cerveza, era pésimo. Y entonces acá estamos relacionando con los materiales, ¿no? Es decir, el insumo con el cual estamos utilizando, o el envase para el cual estamos utilizando para servir, y ya están relacionándolo con los materiales. Luego dice la cerveza tal era de barril y la cual de botellín. Es decir, acá también influye el material bajo el cual se está haciendo cada tipo de cerveza, ¿no? Cada tipo de cerveza. ¿Correcto? Entonces, en principio,
indica qué material se emplea para cada cerveza. Y cada material puede influir en esa apreciación, que la cerveza tal es peor que la cerveza cual. Luego dice, la cerveza tal era normal y la cual era de calidad extra. O sea, la primera cerveza era de un tipo, ¿no? Y la segunda cerveza era de una calidad extra. Entonces, igual, influye el material que se emplea, ¿correcto? Así como también el siguiente ejemplo, ¿no? El tipo de cerveza, una es tipo lager y la otra es tipo ale. Entonces, acá influye ¿qué cosa? El proceso de fabricación de cada una de las cervezas. Entonces, acá estamos diciendo que un método influye para la apreciación de la calidad de una cerveza y el otro método influye mucho mejor, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de calidades de cerveza, porque influye el método de fabricación. Por otro lado, también tenemos en el aspecto de máquina o equipos que el barril de la cerveza tal estaba acabándose, es decir, eh, ya estaba por debajo de su nivel de trabajo normal, por decirlo así, o sea, ya estaba pues cercano, como dicen, al concho, por decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, por eso es que la apreciación de una cerveza influye en la otra. La máquina que enfriaba el barril de la cerveza, tal, no funcionaba bien. Entonces acá hay un desperfecto de la máquina que mantiene fría la cerveza o una de las cervezas. Entonces, todo esto influye en la apreciación para que digan que la cerveza, que la primera cerveza es peor que la segunda cerveza. También hay un aspecto de medidas. ¿A qué se refiere esto, no? Cómo nosotros, si tenemos un indicador, una forma de medir el desempeño de un producto. Por ejemplo, acá tenemos el caso, ¿no? Dice en la parte de medida, cuando probamos la cerveza, la primera cerveza, no estábamos sedientos, es decir, ya hay una forma de hacer la medición. Y en ese momento dice que no estaba sediento. Entonces, influye ese aspecto para decir que una es mejor que la otra. El otro ejemplo, la cerveza, la primera cerveza, la cerveza tal, la probamos justo después de comer y la cual a las 8 de la tarde, ¿no? 8 de la noche en este caso. Entonces, el momento en el cual también se prueba la cerveza influye. Entonces, acá estamos denotando que no hay una forma estandarizada de medir justamente la apreciación de la cerveza. Y lo que sale ya de los aspectos de método, material, mano de obra, máquina o forma de medir esta cerveza, se refiere a lo que ya serían problemas de medio ambiente, es decir, todo lo externo a estos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Acá dice la compañía, que en este caso se refiere a que estaba, la persona tomando estaba acompañada, es decir, estaba con su pareja o con un grupo de amigos, ¿no? Entonces, eso también marca para que puedan tener un tipo de apreciación en la calidad de la cerveza. Otro ejemplo de medio ambiente es el acompañamiento, en este caso algún tipo de fiambre, por decirlo así, ¿no? O complemento, ¿no? Puede ser un sándwich o era una papa rellena, etcétera, ¿no? El local, acá dice el bar, ¿no? También influye, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar tu cerveza, pues, en un local muy reconocido, por ejemplo, vas a tomar tu cerveza en el Barranquino, ¿no? En una cevichería muy reconocida, que probarlo, pues, en el mercado, donde hay mucha afluencia y las condiciones de salubridad, pues, no son, digamos, de un estándar mucho mayor. Por otro lado, también la temperatura de la cerveza y en qué momento también se está realizando se está probando la cerveza, es decir, el ambiente, o sea, si hay alguna actividad de fiesta, en este caso, lo están disfrutando durante un momento de fútbol, ¿correcto? Entonces, es muy importante identificar estos aspectos macro de las causas principales de un problema. Y una vez hecho eso, y lo ponemos acá, nosotros podemos seguir preguntando, ¿no? El camarero sirvió la peor cerveza,
sirvió peor la cerveza tal. ¿Y por qué lo hizo? Podemos seguir preguntando, hasta finalmente llegar a un punto en el cual ya no podamos seguir respondiendo. Y esa será la causa principal en este aspecto, ¿no? Puede haber una relación entre una, una causa y otra, entonces ya estamos identificando una de las causas principales. Entonces, es importante tener un método, ¿no? Una herramienta de análisis para poder identificar las causas raíz. Y como indicábamos, ¿cuál es el propósito de esto? Es no volver a cometer el mismo problema, es decir, que no ocurra lo mismo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un accidente de trabajo. Por ejemplo, dice, ¿no? Acá se aplica el tema de procedimiento personal, equipo y materiales. Se dice, ¿a qué se debió un accidente? Indican instrucciones verbales confusas, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Que no se dio una buena instrucción, es decir, una falta de procedimiento adecuado de la comunicación. También tenemos otro ejemplo relacionado a procedimientos. Procedimiento inadecuado de trabajo, es decir, no está bien escrito, no está adecuadamente redactado o no es coherente, ¿no? El procedimiento de trabajo acerca de las condiciones de seguridad. El otro ejemplo tenemos procedimientos no escritos. Muchas veces, ¿cuánto nos hemos topado con ese tipo de problemas, no? Nos dicen verbalmente las cosas, cómo hacer, pero las personas normalmente pues no nos grabamos todo lo que nos dicen. Entonces, una manera de cómo poder evitar estos problemas es leyendo nuevamente lo que nos han indicado. Es decir, leer el procedimiento de seguridad, por decirlo así, en un tipo de actividad. Y sin embargo, no existe ese procedimiento escrito. Entonces estamos dependiendo de volver a preguntar a esa persona que nos ha indicado las instrucciones o dependemos de nuestra memoria. Y muchas veces ocurre que la persona que nos ha indicado una instrucción no está permanentemente con nosotros o no está en el momento que lo necesitamos o ya no nos quiere repetir incluso lo que nos ha dicho y nuestra memoria nos falla. Entonces, por eso ponemos como causa raíz acá procedimientos no escritos. Entonces, estos ejemplos son muy prácticos y de un uso bastante estandarizado para este ejemplo de accidente de trabajo. Vamos a ver ahora lo relacionado a personal. Falta de atención, es decir, tenemos un personal que no presta mucha atención, está distraído. Tenemos falta de supervisión, es decir, el supervisor no está haciendo su trabajo. Prácticas deficientes de trabajo, es decir, el personal no está debidamente capacitado, entrenado o simplemente no hace bien las cosas porque no le da para más. Y finalmente, fatiga, ¿no? Es decir, cansancio. El personal está muy extenuado. Entonces, son distintas causas raíces que están relacionadas precisamente al tema de personal que influyen en que puede generarse un accidente. El otro aspecto también está relacionado a materiales, es decir, almacenamiento inapropiado de los materiales, es decir, me pude haber resbalado en algo que no estaba en su sitio, ¿no? Entonces, el material estaba fuera del lugar, por eso dice almacenamiento inapropiado. El otro aspecto también, materiales fuera de especificaciones, es decir, una herramienta, ¿no? Pero un material que no pegó debidamente, se despegó, ¿no? O no tuvo el suficiente tiempo de que se esperaba que trabajara adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso se dice material fuera de especificaciones, que muchas veces ocurre, por ejemplo, podemos remachar algo y resulta que el remache no tiene la suficiente presión, ¿no? Porque el material de remache es inadecuado, ¿no? Entonces, y el otro también, el otro aspecto relacionado a equipos, operación inapropiada, ¿no? Es decir, hizo un mal uso del equipo, es decir, no lo operó debidamente, ¿no? No se operó debidamente o no se utilizó debidamente el equipo. También una instalación inapropiada del equipo, ¿no? Y este es un ejemplo bastante común, ¿no? Que las cosas no se colocan adecuadamente. Imagínense una llanta, ¿no? Que no se ha empernado debidamente
a su eje, ¿no? Entonces se desenrosca y sale la llanta, ¿no? Y el otro aspecto relacionado a equipos, también mantenimiento inapropiado. Es decir, no se hizo un debido mantenimiento o revisión, ¿no? O sea, no terminaron todas las actividades de mantenimiento por X motivos, ¿no? Y ya se dio marcha al equipo para trabajar. Entonces, todos estos aspectos están relacionados a este ejemplo de accidente de trabajo, ¿no? Que son causas muy comunes en general a lo que se da en la vida diaria. Otro ejemplo que tenemos acá es deficiencias organizacionales, ¿no? Y acá se relacionan mucho el aspecto de mano de obra, materiales, métodos, máquinas, medidas, ¿no? Que influyen en que se tenga un problema en la organización. Y acá vamos a ver un ejemplo de mano de obra. Dice, ¿por qué se dan las deficiencias en la organización? Acá indica, no están claramente definidas las funciones que deben realizar cada cargo. Y este es un ejemplo muy común, ¿no? Que se da en las organizaciones, que las funciones, para empezar, no están escritas, o si están escritas, no son todas las funciones que está establecido para ese puesto de trabajo, o si la están, no está clara. Por eso dice, no están claramente definidas las funciones que deben realizar cada puesto de trabajo. Entonces la pregunta, ¿y esto por qué, no? Etcétera, y se dan diferentes motivos. Otro aspecto, otro ejemplo de métodos, por ejemplo, para que una organización sea eficiente, no están claramente definidas las funciones que debe realizar cada unidad o cada unidad de trabajo o cada proceso, ¿no? Cada área. Eso también relacionado al MOF o Manual de Organización y Funciones, pero sobre todo que no están definiendo bien los procedimientos de trabajo. Otro ejemplo de medidas, ¿no? En el caso de forma de medir las cosas, es que dicen, no se tiene establecido por escrito las funciones de unidades y cargos, ¿no? No se tiene claramente definido los objetivos de la empresa. Acá es un ejemplo muy común, ¿no? Oye, ¿cuál es el objetivo de la organización? ¿Cómo me van a medir mi desempeño? Ocurre muchas veces eso, ¿no es cierto? Y no se define debidamente, y eso es muy importante para que podamos nosotros, a veces, no hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, son ejemplos que finalmente, ¿no? Son ejemplos que finalmente influyen en el desempeño de una organización. Y mediante estas herramientas identificamos adecuadamente las causas raíz para que no se vuelvan a repetir los mismos problemas en una organización. ¿Correcto? Entonces, es importante tener claro estas herramientas que permiten precisamente el debido análisis e identificación de las causas raíz para que no se vuelvan a dar los problemas. Como indicamos al inicio, relaciona un problema con sus principales factores con el propósito de evitar que se vuelvan a dar. ¿Y eso de qué manera influye en una organización? Si evitamos que se vuelva a dar el mismo problema, estamos siendo inteligentes, eficientes y eficaces. Imagínense que se vuelva a dar el mismo problema. Significa que no hemos aprendido nada, que no estamos ni siquiera tratando de resolverlo, o si lo hemos analizado, no hemos analizado adecuadamente. Entonces, esto es muy importante para justamente evitar reprocesos, o sea, gastar más y hacer un buen uso de nuestros recursos. ¿Correcto? La siguiente herramienta es el flujograma. Y acá vamos a detenernos para explicar un poquito estos gráficos, pero queremos explicar básicamente los principales gráficos que permiten desarrollar un flujograma. Es una representación gráfica de la actividad, proceso o evento en una organización. Y para eso debemos que nos ayuda a describir justamente qué es lo que está haciéndose en un lugar. Entonces, definimos mediante esta forma el inicio de un proceso, ¿no? Este rectángulo un poquito alargado,
Acá definimos el proceso mediante un cuadrado. Acá definimos la actividad de punto de decisión, es decir, si hacemos una cosa o hacemos otra dependiendo de algo, ¿no? Se llama punto de decisión, que es un rombo, un triángulo que explica si es un almacenamiento, ¿correcto? Y en principio, estos gráficos nos ayudan a representar una actividad, un proceso o un evento. Este círculo con un aspa significa fin, esta D significa demora, y este gráfico representa documento. Una flecha representa transporte. Y para aclarar más esto, vamos a ver un ejemplo de un flujograma donde se hace una solicitud de un cliente en un banco, ¿no? Un cliente empieza su solicitud y el asistente, ¿no? Pide una serie de documentos a la persona que hace la solicitud, y con esto empieza a evaluarse, ¿no? Si tiene información de cuentas, ¿no? Y por tanto, el sistema busca en su programa, ¿no? Si tiene cuentas este cliente, ¿no? Si es sí, busca, ¿no? Información de cuentas. Sí, busca, y si es no, empieza a buscar servicios, ¿no? Y así empieza a describir el evento de atención a un cliente, a su solicitud, ¿correcto? Entonces, esta es una forma de cómo describir una situación, un proceso, un procedimiento, en principio, un evento que se realiza en una organización. Pero ¿cuál es la importancia, cuál es la relevancia de definir estos o graficar estas actividades? Vamos a ver a continuación. Nos permite ordenar y clasificar cada una de las actividades. Es decir, ordenar, saber quién va primero y quién va segundo, porque cuando uno pregunta a una organización, oye, ¿cómo hacen las cosas? Te empiezan a decir una serie de pasos, pero cuando tú ya lo plasmas en un documento, te das cuenta, analizándolo, que no necesariamente es el orden adecuado. Entonces, para eso es que hacemos este diagrama de flujo, este flujograma, que nos permite identificar las actividades, la secuencia de las mismas, y finalmente ver el orden óptimo. Y también clasificarlas si finalmente van a seguir o no van a seguir. Es decir, qué valor están dando al cliente, ¿correcto? Acá tenemos un ejemplo de inicio, se recepciona materia prima, se almacena la materia prima y luego se quema, dice, este producto o esta materia prima para lograr en la siguiente etapa de limpieza un producto, ¿no? Se envasa, pesado y sellado de un producto que se llama Graf, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta secuencia está indicando cómo se hace, y por otro lado nos ayuda a identificar si algo está bien o algo está mal o está de más incluso. Ese es el propósito de por qué utilizamos esta herramienta de mejora de la calidad, que es el ordenamiento y clasificación y eliminación propiamente dicho de las actividades que no generan valor, y ordenar y reforzar las actividades que sí generan valor. Entonces, la siguiente herramienta que nos permite mejorar nuestros procesos y la calidad en nuestra organización es el diagrama de Pareto. Y para ello, quiero recalcar que el diagrama de Pareto está relacionado al famoso dicho del diagrama 80-20, ¿no? Que relaciona los problemas con las causas. Es decir, que el 80% de los problemas está relacionado al 20% de las causas por lo general. ¿Y cuál es el propósito de este diagrama de Pareto? Priorizar dónde actuamos primero.
¿no? Donde trabajamos primero, es decir, prioriza la acción. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos que, causas acá, materiales, mano de obra, recursos o medios, método de trabajo, medio ambiente y otros aspectos. ¿Correcto? Y en el eje Y tenemos porcentaje acumulado de problemas. Es decir, el 30% o 35% de los problemas se han dado por causas de materiales. Eso es lo que nos está indicando este diagrama de Pareto para este primer caso, ¿no? Por otro lado, indica que la otra causa, que es la mano de obra, indica que el 20% de los casos se ha dado por mano de obra, ¿correcto? El 20%. Y el nivel acumulado representaría un 60%. Es decir, entre mano de obra y materiales sumados representan un porcentaje acumulado de problema del 60%. Entonces ya nos está indicando por dónde va la mayor problemática entre mano de obra y materiales. Y el tercera causa es recursos, con una frecuencia relativa de 20% aproximadamente, pero acumulado finalmente suman el 80%. Es decir, las tres causas de las 6 en total o más, tenemos que estas tres primeras, materiales, mano de obra y recursos, generan este 80% del total de problemas. Y esa es la importancia de un diagrama de Pareto. Identificar cuál es la causa o el grupo de causas, que normalmente es el 20% aproximadamente, que generan el 80% de los problemas. Y si eliminamos estas causas principales que se dan en estos aspectos, entonces vamos a eliminar un buen número de problemas. Por ello, indicaba a un principio que nos permite precisamente priorizar la acción. Imagínense, ¿no? Hay un problema, ¿no? Hay un grupo de problemas, pero queremos saber cuál es el impacto. Esto, por ejemplo, método, ¿no? Que representa el 10% de todos los problemas. Vamos a empezar por ahí y muchas veces cometemos ese error porque puede ser lo más fácil que puede representar atacar. Sin embargo, si vemos en el diagrama de Pareto, nos indica que no es una de las principales causas y que más bien no está dentro del grupo del 80% de los problemas, ¿no? O sea, como principales, ¿no? Esto es la importancia de un diagrama de Pareto para poder priorizar la acción y no estemos perdiendo el tiempo innecesariamente o utilizar adecuadamente nuestros recursos, porque nuestros recursos como organización son limitados. Entonces, es importante que cada problemática que se identifique o se detecte, se identifique la causa principal y se empiece a tabular, es decir, ponerle una lista para que cuando actuemos con coherencia y sobre todo relevancia, ¿correcto? La otra herramienta es el histograma, ¿correcto? El histograma nos permite precisamente identificar los problemas relacionados con los intervalos. Es decir, una problemática, o sea, un solo problema, tiene niveles de actuación. Y acá es muy importante identificar precisamente los intervalos. Un ejemplo de esto, ¿no? O sea, es justamente eh, que digamos, nosotros producimos varillas de acero, ¿correcto? Entonces, resulta que hay intervalos, digamos, de grosores de estas varillas de acero, ¿no? Tenemos un intervalo de 3 a 5 milímetros, de 1 a 2 milímetros, 6 a 8 milímetros, 9 a 13 milímetros,
14 a 16 milímetros y los mayores a 17 milímetros. Entonces estas varillas de acero están en estos niveles de grosor, pero para nosotros representa ya un problema porque debería estar en otro nivel de grosor. Entonces, acá empezamos a decir cuántos casos hemos registrado en cada grosor de estas varillas de acero, ¿no? Entonces tenemos que 45 casos fueron registrados en 3 a 5 milímetros, 25 casos en 1 a 2 milímetros y así sucesivamente. Entonces nos permite identificar rápidamente en qué intervalo de desempeño se encuentran cada uno de los productos, en otras palabras, cada unidad producida, ¿correcto? Entonces, esta es la relevancia de un histograma, de un diagrama de barras, ¿correcto? Porque permite identificar rápidamente en qué nivel de desempeño se encuentra nuestro producto. Para este caso, ¿correcto? Vemos que la mayoría está, ¿no? El 45% de los casos está en 3 a 5 milímetros. Y lo mismo se puede dar cuando nosotros eh, podemos medir el desempeño de atención o tiempo de atención de nuestros clientes, ¿no? ¿Correcto? En el cual podemos poner como tiempos de intervalo de 1 a 2 minutos, de 3 a 4 minutos, y así, definir intervalos de tiempo de atención y visualizar en qué nivel de intervalo de tiempo estamos atendiendo a cada cliente. Y de esa manera nos permite saber eh, nuestro desempeño también, ¿correcto? La otra herramienta es el control estadístico de procesos. ¿Cuál es la importancia de este control o esta forma o esta herramienta de calidad? Es que nos permite controlar, visualizar, medir el desempeño de un proceso, de una actividad específica. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir que un equipo que produce aros, ¿correcto? Unos aros de metal. Entonces, nosotros vamos a definir la línea central, que es esta línea azul, el límite superior, que es la línea roja superior, y este límite inferior, que es la línea inferior de acá. Entonces, definir un gráfico o control estadístico de procesos nos permite relacionar precisamente estos desempeños para ver la debida actuación, la debida capacidad en la que se encuentra este proceso o máquina incluso, ¿no? Entonces, si ponemos como ejemplo una máquina que produce aros de metal que debe ser de 3 centímetros de diámetro, entonces esos valores de 3 centímetros van a estar representados por estos puntos negros, ¿no? ¿Correcto? Por los puntos negros, que puede ser el límite central 3, límite inferior 3.1 milímetros, y el otro sería 3 centímetros con inferior, inferior sería menos de 3 centímetros, por decir 2 milímetros menos, y arriba 2 milímetros más. Entonces, todos los aros que se produzcan tienen que estar en esas dimensiones. Entonces, el aro que se produzca por encima o por debajo ya significa un problema en el proceso. Y esto nos permite medir en el tiempo o en el momento cuándo ocurrió este problema. Esa es la importancia. Nos ayuda a detectar rápidamente el problema en el tiempo, en el turno o la persona incluso que está realizando este proceso. Esa es la relevancia e importancia del control estadístico de los procesos. Nos permite medir la capacidad de un proceso, máquina, persona, acerca de hacer bien las cosas. Por ejemplo, estos puntos, ¿no? Como indicamos, ¿no? Puntos verdes están fuera del control del proceso. Y si nosotros vemos en el tiempo cuántos puntos son, considerando todos los puntos medidos, nos va a indicar el nivel de eficacia de este proceso. ¿Ya? ¿Correcto?
Y nos permite ver también cuándo ha sucedido, porque acá podemos poner una línea de tiempo también, ¿correcto? ¿Ya? Esa es la importancia de un control estadístico de procesos. Entonces, imagínense que sucede un problema, pero no sabemos cuándo. Entonces, rápidamente identificamos, mediante ese control estadístico, el turno, incluso la persona, incluso el momento, ¿no? Si fue a las 10 de la noche, 11 de la noche, qué sé yo. Lógicamente, teniendo el control debido de las variables, ¿correcto? Esa es la importancia de un control estadístico de procesos. También tenemos la hoja de control. Es una lista de datos o aspectos que desea valorar. Es un checklist, en otras palabras, ¿no? Comúnmente llamado, que identifica en qué grado se cumplen los requisitos. Y acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que estamos viendo, controlando, y queremos saber en qué nivel se está logrando la limpieza y desinfección de unos equipos. Entonces, se definen los objetos de limpieza acá, ¿no? El área en la cual se encuentran. Y acá se pone si ha sido revisado o no y cuántas veces ha sido revisado, ¿no? Se ponen los límites aceptables, C si es conforme, es decir, ausencia de residuos, y en ese, o sea, no conforme, si tiene presencia de residuos. Entonces, el encargado de calidad verifica que se ha hecho bien la labor de limpieza y desinfección mediante esta hoja de control, ¿correcto? Por eso dice formato de limpieza y desinfección de equipos, ¿no? Entonces, viene el encargado de calidad y empieza a hacer sus muestreos, ¿no? Y detecta que en la primera, el primer muestreo dice que está bien, la segunda medición dice que está mal, para el caso del elevador de cadena de portacandilones, ¿no? La tercera revisión dice que está bien y así sucesivamente. Entonces nos permite identificar en qué grado se cumplen los requisitos de limpieza para este caso, ¿no? Entonces, este es una herramienta muy importante que nos permite recordar rápidamente qué cosa hay que medir, verificar y valorizar el nivel de cumplimiento de los requisitos, para que de esa manera nosotros podamos empezar a tabular justamente el desempeño de los trabajos, ¿correcto? Otro ejemplo también podría ser que cuando nosotros queremos dar pase a un producto, la verificación de este producto tenga que cumplir con determinadas condiciones, ¿no? Que esté limpio, que esté el empaque cerrado, que esté bien rotulado. Entonces, anotamos todos esos aspectos, ¿no? En una hoja de control y ponemos nivel de cumplimiento si es conforme o no conforme, ¿no? Y de esa manera nos ayuda a hacer el debido control. Es una ayuda a memorias para que evidencie que el trabajo se está haciendo adecuadamente o inadecuadamente, ¿correcto? Entonces, la importancia de una hoja de control es la evidenciación del cumplimiento de los requisitos, ¿correcto? Tenemos también el diagrama de dispersión. ¿Y por qué es importante un diagrama de dispersión? Muestra la relación entre dos variables. Relaciona dos variables o dos objetos de medición. Es un gráfico cartesiano, o sea, un eje X e Y, que permite precisamente relacionar dos variables y ver el nivel de relación si uno, digamos, tiene un desempeño, cómo afecta en el desempeño del otro, ¿no? Y para eso tenemos un ejemplo, ¿no? Que habla acerca de la actividad microbiana. Por ejemplo, el nivel de, por decir, salmonelosis que puede haber en una bebida, ¿no? Entonces, las bebidas muchas veces se tienen que pasteurizar para evitar o asegurar que las bebidas no tienen salmonela. Y para eso, por ejemplo, un equipo que hace justamente el pasteurizado, empieza a elevar la temperatura, ¿no? Y a determinados niveles de temperatura, por ejemplo, a 20 grados, tiene una actividad microbiana de 50. Luego, a 25 grados aproximadamente, ¿no? En el rango de 20 a 40, va aumentando la temperatura y va disminuyendo la actividad microbiana. Acá vemos que a una temperatura de 80 grados, la actividad microbiana bajó a 30.
a 120 grados, bajó a menos de 20 la actividad microbiana. Y el nivel óptimo permitido, ¿no? Es que en la actividad microbiana no exceda de 20, ¿correcto? Para decir que no te va a generar un problema, es decir, es inocuo. Entonces, esta es la relación entre el nivel de temperatura del equipo de pasteurizado y el nivel de salmonelosis que pueda contener la bebida. Entonces, por eso decimos, relaciona una variable con otra. Y para eso, justamente utilizamos el diagrama de dispersión, que nos permite definir, en otras palabras, el nivel óptimo de trabajo o desempeño, ¿no? Para un producto, proceso o persona incluso, ¿no? Acerca de su actividad. Entonces, eh, cada herramienta cumple un propósito que ya hemos explicado. ¿Y por qué buscamos la utilización de estas herramientas? Precisamente porque, en principio, nosotros tenemos que llegar al objetivo, que es incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Pero ¿cómo lo logramos? Analizando nuestros resultados en base a un objetivo. Acá están ya los objetivos. Están definidos los indicadores. Y estos indicadores tenemos que cuidar su nivel de meta y desempeño, rango adecuado de trabajo. Entonces, tenemos que tener herramientas adecuadas, tenemos que tener herramientas idóneas para analizar cada uno de los aspectos propios de cada organización. Y para eso estamos definiendo estas herramientas, que son, por ejemplo, el flujograma, relacionado a visualizar si un proceso está debidamente ordenado o no, el diagrama de Pareto, que nos identifica dónde están los principales problemas y a qué causas principales para optimizar el uso de nuestros recursos, es decir, priorizar cuál va a ser lo primero que ataquemos. El diagrama de Chikawa, que identifica la causa raíz, precisamente, las hojas de control para verificar que se está logrando todos los requisitos que se espera en esa parte del proceso. El histograma, que ordena justamente los de mayor frecuencia o mayor incidencia. El diagrama de dispersión, que relaciona una variable con otra para saber finalmente el buen desempeño o mal desempeño de un proceso, ¿no? En qué nivel debería estar. Y el control estadístico de procesos, que nos permite justamente controlar el desempeño del proceso o de las actividades de las personas, para saber precisamente en qué momento ocurrió. Detecta rápidamente, visualmente, el desempeño adecuado de un proceso. Entonces, hemos visto hoy día qué herramientas y la matriz de objetivos, metas, indicadores que están relacionadas a que una organización pueda lograr la mejora de los procesos, realizándolo de una manera eficiente y eficaz, utilizando estas herramientas, pero sobre todo teniendo también un documento que es la matriz de objetivos, metas e indicadores. Muy bien, me llano a sus preguntas por el chat. Cualquier duda o consulta, este es mi teléfono, como también mi correo, y estamos encontrándonos en una próxima reunión para ver otros temas adicionales. Muchas gracias. Batería.